Señor Jesús, damos gracias, Señor, por otro día más que nos regalas. Señor Jesús, gracias por ti, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu resurrección, Señor, porque tú eres las primicias de la resurrección, Señor. Oh, Señor Jesús, ayúdanos a entender, comprender la palabra que tenemos para el día de hoy, bueno, que tú tienes para el día de hoy, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias te damos, Señor. Bendiciones, mis hermanos. El día de hoy vamos a hablar sobre la resurrección profetizada en el Antiguo Testamento. Queremos leer bastantes versículos que van a confirmar la resurrección, tanto como la profetizada, que se ha profetizado sobre la resurrección de Cristo y que cómo se dispensa Cristo a través de la resurrección para darnos ese espíritu de vida. Entonces vamos a seguir leyendo con nuestra lectura de 1 Corintios en el capítulo 15. Vamos en el versículo 20 donde nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces vemos que Cristo es la primicia de la resurrección. ¿Dónde lo vemos en el Antiguo Testamento? En Levítico 23, 10 y 11. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gavella por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote merecerá la gabella delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, lo merecerá. Entonces vemos que esta ofrenda que se hacía un día después del día sábado de la fiesta de Pascua es el mismo día que el Señor resucitó. ¿Sí? Dice en Mateo 28, 1 y 2, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice el versículo 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor. Entonces vemos que Jesús sigue siendo, pues nos muestra que Jesús es las primicias de la resurrección, o sea, fue resucitado cuando el primer día después del día de reposo. Entonces dice, y él es en perdón, en Colosenses 1:18 dice, y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Entonces vemos que como resurrecto, él es la primicia, es el primero y después de eso es la cabeza de la iglesia, que la iglesia somos todos nosotros, todos los que invocan su nombre, todos los que creemos en Cristo, somos la iglesia. Dice en 1 Corintios 15:21, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces vemos que por Adán entró la muerte, pero por Cristo entró la resurrección. Qué milagro este. Me gusta mucho esto de la palabra. Dice en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces todos fuimos pecadores. Ahí entró la muerte. Y en Romanos 5:15 dice, pero el don no fue dado, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron muchos más para los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces vemos que por, por Adán murimos muchos, pero por Cristo tenemos, eh, tenemos la gracia, ¿no? Vemos, sigamos en 1 Corintios 15:22 dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí está mostrando que todos vamos a ser resurrectos como Cristo, ¿sí? En el versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, fue Cristo, luego las primicias, luego los que son Cristo lo que son de Cristo en su venida. Entonces vemos aquí que el Señor produjo su muerte y resurrección. El Señor predijo su muerte y su resurrección tres veces en el Evangelio, ¿sí? Lo vemos en el Evangelio de Marcos, de Mateo y Lucas. Pero en el Evangelio de Juan nos dijo que él iba a morir y que iba a resucitar, que iba a volver, ¿sí? ¿Cómo volvió? Vamos a leer Juan 14, versículo 2, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y en versículos 5 y 6 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida,
y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, viene al Padre, o sea, Él mismo se está mostrando como el Padre, ¿no? Dice, el Señor no se iba, el Señor no se iba a preparar a Él mismo como Padre, pues Él dice que nadie al Padre sino es por la misma persona. El Padre es nuestro lugar, el Padre es el mismo que quiere ser vivificado de de una manera entre todos los hermanos. ¿Cómo lo dice eso? Vamos aquí a Juan 14, 16, 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, él todavía no había sido crucificado y todavía no había sido glorificado. Por eso aún el Espíritu no había venido sobre el Señor, sí, sobre nosotros. Entonces dice Juan 7:39, dice, y esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Ese es el Espíritu de realidad, ¿sí? El Espíritu que debemos vivir aquí en el reino de los cielos es eso, el Espíritu vivificante. Además dice que no hay otro consolador sino el mismo Señor, pues Él lo dijo, ¿no? Dice en Juan 14, 16 al 18, dice, yo rogaré al Padre y daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero nosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces vemos que en estos versículos primero habla en tercera persona cuando dice otro consolador, ¿sí? Pero otras se devuelve, dice, no os dejaré huérfanos. Eso demuestra que el Señor es el otro consolador, que Él es el mismo, el Espíritu de verdad. Luego afirma en Juan capítulo 14, número 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces vemos que ahí hay dos moradas, ¿no? Las dos moradas es que Dios es nuestra morada, ¿sí? Y nosotros somos la morada de Dios, porque todo es posible por la resurrección del Señor. Ahora, otro punto que sí quiero tratar ahí es que cuando Él dice que pueda preparar otra morada, mucha gente, muchas iglesias, muchas personas dicen que el Señor se fue a, a preparar, a construir un nuevo lugar, pero no, el lugar donde estaba, que él estaba construyendo era el Padre, y el Padre para que se dispensara por medio de su Espíritu a todos nosotros. Entonces esa es la morada es Dios con nosotros, Dios en nosotros y nosotros en Dios. Amén, mis hermanos, esa es la palabra para el día de hoy, mañana continuaremos. Amén.